Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy tendremos el segundo de los 3 webinars que hemos organizado el Colegio Médico de Santander y las sociedades científicas del departamento para ponernos al día en temas que nos competen al sector salud. La semana pasada tuvimos el gusto de escuchar al doctor Germán Redondo, quien es actualmente el coordinador del grupo de acuerdos fundamentales. Hoy tenemos a la doctora Clemencia Mayorga, quien es médica especialista en pediatría. La doctora Clemencia nos hablará hoy acerca del cierre de servicios de pediatría en Colombia. La doctora tiene una amplia trayectoria en temas gremiales. Fue subsecretaria de Salud de la capital durante la época de pandemia con un trabajo intachable que redundó no solo en beneficio de los profesionales de la salud, sino también de toda la comunidad en la capital. Actualmente ella es presidenta del Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia, SICOLPED, y presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Les recuerdo que la próxima semana tenemos nuestro tercer webinar a cargo del doctor Juan Antonio Guardó, quien es el presidente del Sindicato de Médicos y Odontólogos de Bogotá. Nos hablará sobre formalización laboral de los trabajadores de la salud, en especial de los médicos. Igualmente, las grabaciones de estos 3 webinars quedarán montadas en la web, en la cuenta de YouTube del Colegio Médico de Santander, y ya está disponible la grabación de la semana pasada para consultarlo en cualquier momento. Y les agradecemos también mantener los micrófonos apagados. Al final tendremos un breve espacio para las preguntas o comentarios que se quieran realizar acerca pues, de la intervención de la doctora. Doctora Clemencia, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación del Colegio Médico, y pues el auditorio es suyo. Muchas gracias, doctora Sandra. Un saludo muy especial a los y las colegas del Colegio Médico de Santander. Para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, me encanta este espacio. Agradecimiento infinito por abrirle este espacio tan importante a un tema que queremos divulgar, que nos sirve para unirnos en torno a la calidad de la atención de nuestros pacientes. En este caso específico hablaremos del cierre de servicios de pediatría, pero ustedes van a ir viendo en lo que les quiero compartir hoy, que estas son historias que suceden en cualquier momento en otros servicios. Quiero empezar por contarles que este tema no es nuevo. Aquí simplemente les puse una diapositiva que nos muestra las noticias del año 2011 y las noticias del año 2023 acerca de cierre de servicios de hospitalización de pediatría. En el año 2011 estuvimos en los medios de comunicación, organizamos una protesta en la que llegamos hasta el Ministerio de Salud aquí en Bogotá y bueno, la gestión ha sido permanente. Creo que hemos hablado prácticamente con todos los ministros de salud que desde ese momento hasta hoy han pasado por el ministerio. Hicimos un debate de control político a uno de estos ministros por este tema, pero no hemos encontrado solución. Sin embargo, no cesamos en el esfuerzo y este tema suele agudizarse cuando se aumentan las crisis económicas en los servicios de salud. Alguien diría, siempre la cuerda se revienta por lo más delgado y cuando hay agudización en la crisis económica, en las IPS, estos servicios son los primeros que se cierran. En esta ocasión, en el año 2023, en amarillo, ustedes van a ver que empezamos a recibir desde SICOLPED y el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, en amarillo, servicios de pediatría que se han
cerrado en el segundo semestre del 2022 o en lo que llevamos de este año, en Cali, en la clínica Farallones, en la clínica Sebastián de Belalcázar, en Medellín, en la clínica del Rosario, el Hospital Infantil Consejo de Medellín, en la clínica Tolima, en Ibagué, el Instituto Roosevelt en Bogotá, que no cerró el servicio de pediatría, pero disminuyó 2 pisos, en Palmira, en la clínica Palma Real, en Popayán, bueno, y entonces otra vez se prendieron las alarmas. Con eso nos dimos a la tarea de revisar las cifras del registro especial de prestadores de salud del Ministerio de Salud. Hicimos una revisión de los servicios de neonatología y pediatría que había pasado con corte a 31 de diciembre desde el año 2015 hasta el año 2023. Y ustedes van a ver allí que tenemos que en cuidado básico neonatal, en cuidado intensivo neonatal, en cuidado intensivo pediátrico, digamos que hubo variaciones, pero esas variaciones no fueron unas variaciones importantes, incluso en algunas hubo crecimiento, pero quiero que se detengan en camas de hospitalización de pediatría. Camas de hospitalización de pediatría, que son los servicios de hospitalización general, es decir, los servicios que necesitan el 80% de nuestros pacientes pediátricos, que son segundo o tercer nivel de complejidad, pero que no son propiamente cuidado intensivo, sino hospitalización. Teníamos un registro oficial del Ministerio de 10.129 camas de hospitalización en el país en el 2015 y tenemos 9.604 camas de hospitalización de pediatría a julio de 2023, es decir, una disminución de 525 camas en ese periodo. Quiero decirles que con eso profundizamos en la investigación y encontramos que para el año 2022 teníamos en el país 1.260 servicios de hospitalización de pediatría y hubo una reducción comparada con el año 2021 de 87 servicios de hospitalización de pediatría, el 7%, y estas que les estoy mostrando son todas cifras oficiales del Ministerio de Salud. Si vemos los servicios de hospitalización pediátrica, porque nos hicimos la pregunta, ¿los están cerrando más en IPS públicas o privadas? ¿Cómo está esa distribución en el país? Encontramos que el 65% de los servicios de hospitalización de pediatría se ofertan en IPS públicas. Fíjense que aquí empieza a haber una diferencia con otros servicios y es que en Colombia ustedes saben que el 85% de los prestadores de servicios de salud son privados. Entonces, fíjense acá, llama la atención que los servicios justamente que se cierran por baja rentabilidad, entonces ahí sí tenemos que hay un predominio en las IPS públicas. Y entonces pedimos por derecho de petición al Ministerio de Salud las cifras que ellos tuvieran reportadas de los últimos años de camas totales. Encontramos en esta diapositiva todos los servicios de hospitalización de pediatría, ahí se incluye desde neonatales, intensivos de hospitalización, y fíjense ustedes que entre el año 2019 y 2022 aquí hubo un aumento de 16.771 camas a 18.659, es decir, una variación positiva, un aumento en el total del 11.26. Pero cuando les preguntamos qué pasó específicamente con los servicios de hospitalización de pediatría, es decir, donde atendemos la infección respiratoria aguda, las gastrointestinales, infección urinaria, esos son los 3 diagnósticos más frecuentes, encontramos que ellos nos reportan que para 2019 teníamos en el país 10.166 camas y para 2022 tenemos 9.343, es decir, una reducción de 823 camas, que nos da una reducción del 8.10%. Hicimos entonces el ejercicio de mirar, bueno, pero ¿cuántas camas debería tener el país? Pues nosotros tomamos los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que dicen que se debe calcular entre 2.5 y 4 camas por 1.000 habitantes, en este caso menores de 18 años. La densidad por camas de hospitalización de pediatría para nuestra población es de 0,63, con una población de 14.905.000 menores de 18 años. Estamos muy lejos del estándar.
Miren ustedes entonces que con ese estándar tenemos además de ese déficit y que comparado a la OCDE tiene, el promedio de países de la OCDE tiene 4.4 camas por 1.000 habitantes. Nosotros en los mejores departamentos tenemos una cama por cada 1.000 habitantes y tenemos un nivel de concentración importante. Ustedes ven ahí en cada uno de los departamentos cuál es la densidad de cama, pero en general Bogotá y la costa atlántica, los que más arriba llegan a estar cercanos a 2 camas por cada 1.000 habitantes. Es decir, el déficit, si nosotros lo calculamos poniendo el indicador de la OMS en el menor rango, que es 2.5 por cada 1.000, en este momento nos harían falta 22.000 camas de pediatría en Colombia. Hicimos la revisión también de cuántas camas, los que les decía, se habían cerrado en las IPS públicas. Encontramos que del total de camas cerradas de 2019 a 2022, el 14% se cerraron en IPS públicas, es decir, que la gran mayoría de las que cerraron o disminuyeron se localizan en las IPS privadas, pero vemos que también las públicas, ustedes lo ven acá, estas son las públicas y hay una afectación importante, un cierre importante, una reducción importante también en las IPS públicas. También, bueno, hemos tenido un poco a veces cuando hacemos la investigación de por qué se cierra un servicio, encontramos el tema de la rentabilidad, pero también a veces nos dicen, no, pero el talento humano en salud tampoco es el suficiente para el país y entonces eso es un factor adicional para el cierre de servicios de pediatría. Entonces hicimos una revisión del talento humano en salud. Este es el número que aparece en el registro oficial del RETUS de talento humano en salud para pediatría, 5.187 pediatras, con una densidad nacional por mil habitantes de pediatra de 0.10 y pues estamos muy por debajo de la recomendación que está entre 1 y 2 por la OMS. Quiere decir que tendríamos un déficit como de unos 13.600 pediatras en Colombia si quisiéramos cumplir ese requerimiento. Pero también quisimos mirar si es que, porque esa es el otro factor que nos dicen, no, es que los niños ahora se hospitalizan menos, estamos haciendo mejor promoción, prevención y entonces las camas están vacías y no se necesita. Entonces, hicimos la revisión de la prevalencia de la morbilidad atendida en menores de 14 años de 2018 a 2022. Hago la aclaración de que aquí se hizo de 14 años porque muchos de los pacientes mayores de 14 años ya no son atendidos en servicios de pediatría, sino que son atendidos en servicios de adultos. Pero lo que ustedes pueden observar es que si bien el número de atenciones ahí está por año desde el 2018 al 2022, miren ustedes, tenía un crecimiento hasta 2019, después viene 2020 y 2021, que son los años de pandemia, donde los niños claramente estuvieron confinados, no tuvimos colegios, no tuvimos nada, la infección respiratoria aguda, el contagio, las hospitalizaciones y las atenciones bajaron, pero miren cómo en el 2022 por supuesto, esto empieza a aumentar, todavía no tenemos las cifras a 2023, pero claramente vamos a tener un aumento al cesar, digamos, este fenómeno de la pandemia que afectó las cifras. Y también quisimos mirar la morbilidad atendida en urgencias y en hospitalización de menores de 18 años. Miren ustedes aquí la proporción de urgencias. Vemos el mismo fenómeno en los años 2020 y 2021 por pandemia y luego cómo empezamos a aumentar. En el 2022 se registraron 1.126.116 atenciones por urgencias en esta población, es decir, 7% de los menores de 18 años requieren e ingresan por urgencias, de 3% requieren hospitalización, es decir, casi la mitad de los pacientes que requieren, que son atendidos en urgencias en menores de 18 años requieren hospitalización. Esto para decir
que ni la prevalencia de morbilidad atendida en urgencias ni en hospitalización están a la baja, estuvieron a la baja durante pandemia. Recuerden que en pandemia hubo mucha reconversión de servicios de pediatría a adultos, era necesario en ese momento, como lo mencionaba la doctora Sandra, incluso yo estuve como encargada de salud pública en Bogotá en pandemia y tuvimos que hacer esa reconversión. Pero ¿cuál era la idea? La idea es que esos servicios se volvieran a reconvertir, valga la redundancia, a servicios pediátricos y en muchos casos esto no sucedió, pero los servicios se necesitan. Y entonces miremos la variación total, como ya les había mostrado, de camas de hospitalización de pediatría, y aquí quise mostrarles también qué está pasando con obstetricia. Miren ustedes en rojo las camas de hospitalización de pediatría, dijimos que disminuyeron en 825 camas, una variación negativa de 8.10%. Tenemos 9.300 camas en 2022 y deberíamos, para cumplir con el indicador de la OMS, estar en unas 28.000 camas. Si miramos las camas de hospitalización de ginecobstetricia, pues el tema es aún peor. Pasamos de 7.432 camas de ese servicio en 2019 a 4.188 camas en el 2022. Una reducción muy importante, prácticamente a la mitad. Y en ese caso, si aplicamos los estándares de la OMS, estaríamos alrededor de 33.000 camas que pueden estar haciendo falta en el país. Pero también quisimos mirar qué pasa por departamento, cuál es la proporción de camas de hospitalización de pediatría por departamento. Y esto fue lo que encontramos. Aquí tenemos Santander, les voy a mostrar 438 camas de hospitalización de pediatría, de las cuales 218 son privadas, es decir, un 49.77%, y 220, 50.23% son públicas, mitad y mitad. Santander es uno de los que tiene mejor indicador, quiero decir, mejor indicador relativo, porque si aquí buscamos el total de camas faltantes, que también sacamos pues esa proporción, cuántas camas faltan por cada uno de los departamentos, diríamos que en Santander, con esas 438 camas de hospitalización de pediatría, para cumplir el estándar menor de la OMS, nos estarían haciendo falta aquí está, 877 camas. Entonces, realmente estamos en un escenario complejo donde no solamente tenemos un déficit de base de camas de hospitalización de pediatría, sino además una agudización con cierres de más servicios. Quise mostrarles también, miramos cuál es la implicación de esto en últimas para los niños, porque cuando se tiene una infraestructura como un servicio de hospitalización, pues esa infraestructura es rígida, es decir, si yo tengo 30 camas de hospitalización de pediatría, esas son las que tengo y no las puedo ampliar. ¿Qué ocurre entonces? Pues estas son la sobreocupación de los servicios de urgencias de pediatría, especialmente en los picos respiratorios, pero miren ustedes cómo prácticamente entre el año 2018 y 2019 no pudimos revisar. No revisamos 2020 y 2021 porque consideramos que están muy afectados en los niños por el tema de pandemia, pero miren cómo pues las sobreocupaciones en los servicios de urgencias entonces llegan casi al 190, 200%, lo cual por supuesto pone en riesgo no solamente la calidad de la atención, la oportunidad de la atención, el estrés en los médicos pediatras, en los médicos generales y todos los riesgos que pueden presentarse con sobreocupaciones de esas magnitudes. Entremos un poquito al tema de las causas. Nosotros siempre hemos sabido en todos estos años y hemos hablado con varios de los gerentes que han tomado la decisión de cerrar los servicios de pediatría, y ellos nos dicen definitivamente es un tema de rentabilidad. Entonces uno pudiera pensar, bueno, pero entonces si es un tema de rentabilidad, ¿qué hacemos? ¿Negocian mal el contrato entre las IPS y EPS y entonces no les pagan la tarifa suficiente, o qué es lo que pasa? Entonces quisimos ahondar un poco y comparar qué pasa con una hospitalización de adultos, de una hospitalización general, y qué pasa con una hospitalización
de un niño. ¿Qué pasa desde el punto de vista médico? Entonces, miren ustedes que aquí empezamos a encontrar cosas importantes. El 80% de los adultos que se hospitalizan tiene alguna comorbilidad, mientras que el 80% de hospitalizaciones en niños son enfermedades agudas. El 80% de ese perfil epidemiológico que requiere hospitalización en servicios de pediatría se da por IRA, infecciones gastrointestinales e infección de vías urinarias. ¿Qué ocurre entonces con ese adulto que se hospitaliza, así sea por una agudización, pero tiene comorbilidades? Pues que ese adulto genera para el tema de facturación, vamos a irnos a la factura, un gran número de medicamentos, de intervenciones, de imágenes diagnósticas, de interconsultas, y en cada una de esos ítems hay un margen de utilidad. Mientras que las características de esta enfermedad de este niño que les he mencionado, pues es poca utilización de medicamentos. Nosotros, pues realmente la mayoría de las infecciones respiratorias agudas, ustedes lo saben, son virales. Tratamos de ser racionales con el uso de antibióticos, o sea que la mayoría de niños, vamos a decir, requieren líquidos endovenosos, si acaso un inhalador, que con uno les tienen como para que les dure como 6 meses, y oxígeno. Entonces, cuando vamos a facturar eso, y esos son ítems que se facturan igual para todos los servicios, porque yo no puedo facturar, vamos a decir, el oxígeno a un precio o con una utilidad para los niños y otra para los adultos. Entonces resulta que estos servicios de hospitalización de medicina interna están dando una utilidad que puede llegar a un 10 a 12%, UCI adultos entre 25 a 30%, hemodinamia 40%, mientras que la utilidad de hospitalización de pediatría resulta en -1 a -2%, o sea, dan pérdida. Pero esto lo quisimos mirar por grupos de enfermedades, comparar, es decir, esto que yo les digo como en teoría, lo quisimos y pedimos los datos al ministerio para mirar qué pasa con una IRA, una EDA y una infección de vías urinarias en términos de facturación y ganancias para la IPS entre un niño y un adulto. Arriba ustedes van a ver la hospitalización general de pediatría y en el segundo ítem ven la hospitalización general de adultos. Estos son datos totales y el per cápita, y no los quiero confundir, pero lo que les quiero mostrar es en la última parte de la diapositiva que ya tenemos hospitalización. Que esa factura final por día de estancia más o menos va a estar entre 1.300.000 pesos, más o menos no, esas son las cifras de 2022, 1.302.000 pesos, mientras que en el adulto están 2.516.000 pesos. Para enfermedad diarreica aguda tenemos una diferencia como de 700.000 pesos, y para infección de vías urinarias tenemos una diferencia de 400.000 pesos. Pero quisimos mirar entonces qué pasó en estas clínicas, estas que les mostré en las primeras diapositivas en amarillo, en que cerraron los servicios de pediatría en este año. Y entonces pedimos los datos al ministerio, estos son los datos de cada uno de los servicios comparado niños con adultos, y miren qué les pasa a esas clínicas, para que vean ustedes arriba en rojo, donde dice niños, ese gasto per cápita, lo que genera ese gasto total del niño en esas IPS, en hospitalización de pediatría fue de 2.185.000 pesos, y eso mismo comparativo en las mismas patologías para adultos fue de 7.313.000 pesos en el 2021, y ahí tienen las cifras en rojo en el 2022. Entonces empieza uno a ver, o sea, hay una diferencia muy grande, es decir, hay un incentivo, llamémoslo un incentivo perverso, para que un gerente que vea esta tabla diga, pues, ¿con qué servicio me quedo? Eso a mí me están pidiendo, digo, si fuera gerente, unos resultados económicos, etcétera, pues entonces yo tengo que mirar qué hago. Y esto fue, le pedimos a los datos a las subredes integradas de servicios de salud en Bogotá,
Les pedimos los datos, ¿cómo les fue entonces en costos totales y facturación? ¿Perdieron o ganaron con el servicio de hospitalización de pediatría? Este que les voy a mostrar es el servicio de hospitalización de pediatría en la subred norte en Bogotá, que tiene 2 hospitales. Ahí están, uno que se llama Centro Especializado y el Hospital Simón Bolívar. Miren la casilla, perdón, de total general. Y en ese total general, abajo antes del amarillo, ustedes van a ver que el costo de ese servicio, lo que le costó a la Subred Norte, esos 2 servicios de pediatría de enero al 30 de junio del 2023, porque esto es 2023, primer semestre, fue 4.034 millones. ¿Y cuánto facturó? Facturó 3.817 millones. Es decir, perdió en términos económicos 216 millones de pesos por haber tenido esos 2 servicios abiertos. Entonces, reitera nuestra hipótesis inicial, aquí está demostrado que hay una pérdida económica que es el incentivo perverso y que no es posible modificarla vía tarifas, que tenemos que generar un subsidio a la oferta que es nuestra propuesta. Primero, porque muchos me dicen, pero pues es que mejoren las tarifas. No, primero, en Colombia un manual tarifario es un referente, pero no es una obligación. Es decir, aquí normativamente no se puede imponer una tarifa, sino que estamos a la merced del mercado. Segundo, la utilidad de los servicios de pediatría, como lo vimos, frente a los servicios de adultos, se da por las características de la patología y de las intervenciones, pocas, escasas, menores, que requiere la población pediátrica, pero que si no las tiene, pues ustedes saben, un niño con una bronquiolitis, con una dificultad respiratoria, que puede que solo necesite oxígeno y líquidos endovenosos, pero si no se le pone el oxígeno y líquidos endovenosos, pues se muere en horas. Pero esa es su característica, muy distinta a un adulto mayor que tiene esa misma infección respiratoria baja, pero que además tiene cardiopatía, etcétera, 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 lo que ya vimos. Entonces, con esto decimos, esta falla, llamémosla falla, debe ser solucionada a nivel central desde la gobernanza del Estado, no por los entes territoriales que no tienen ninguna posibilidad de mediar en los contratos entre EPS e IPS. Y tenemos que decir algo, hemos revisado muy detalladamente y muy de cerca el tema de la reforma actual que cursa en el Congreso de la Salud. Esta reforma, por ejemplo, si pasara tal como está hoy, no soluciona este problema. ¿Por qué no lo soluciona? Porque es un tema de qué quieren tener las clínicas privadas y públicas de acuerdo a su rentabilidad. Así se le dé un subsidio a la oferta a los hospitales públicos, en el cual nosotros estamos de acuerdo. Ese 85% de IPS privadas, los que tienen servicios de pediatría van a seguir teniendo el incentivo perverso frente y comparativo a otros servicios de cerrar los servicios que les dan menor utilidad. Entonces, nosotros hicimos un derecho de petición al ministro de Salud. Hemos tenido, quiero decir, tuvimos una reunión con el viceministro de Salud, Martínez. Le comentamos el tema, le llevamos las propuestas, abrimos unas mesas técnicas y estas son nuestras propuestas. Primero, reconocer el valor de las camas de hospitalización de pediatría con un subsidio a la oferta. Decimos, ese subsidio a la oferta se requiere para generar un incentivo que haga por lo menos sostenible desde el punto de vista económico los servicios de pediatría para las IPS. Segundo, reglamentar el cierre de servicios por parte de las IPS de manera que se asegure el tiempo necesario para que la EPS redistribuya a la población. ¿Qué nos pasó con la clínica Farallones? Que tengo las fechas frescas. El 26 de julio de este año sacaron un anuncio público que fue, pues nosotros nos alertamos inmediatamente, diciéndole a su población, tengan en cuenta que a partir del 1 de agosto, o sea, a los 5 días, usted ya no tendrá
servicio de pediatría en la clínica Farallones. Entonces, por favor, llame a tales teléfonos, infórmese. Imagínense ustedes tratar de hacer este cambio informando debidamente a toda la población con 5 días de anticipación. Y lo mismo para las EPS, que cuál es la responsabilidad y la reglamentación que existe para las EPS antes de que ocurra un tema de estos, de manera que se revise realmente cuál es la población que va a quedar desatendida, cómo se va a informar, cómo se van a garantizar las rutas de acceso, cuál es el acceso geográfico que tienen si es que se les cambia la IPS, etcétera, etcétera. Lo cuarto que decimos es que durante las épocas de pico epidemiológico, que son para nosotros las de mayor complejidad, que básicamente tenemos en Colombia un pico entre marzo y junio y otro en octubre y noviembre, sea el Centro Regulador de Urgencias departamental, como se hizo en Bogotá en pandemia, el que asuma la ubicación de los pacientes y que requieran cama de hospitalización de pediatría o UCI pediátrica independientemente de la EPS. Es decir, que aquí la gobernanza se tiene que recuperar en ese sentido y es ese CRUE departamental el que tiene que utilizar y ubicar a los pacientes con oportunidad independientemente de si hay contrato, no hay contrato, etcétera, etcétera. Y por último, pues nosotros también hemos dicho, entendemos y queremos colaborar, y esta es parte de la propuesta, con que tenemos un déficit de talento humano que incluye a los pediatras y de eso no podemos dejar de hablar, mientras no mejoren las condiciones en los territorios apartados, en las zonas rurales y dispersas, y esa es parte de las preguntas que nos hacemos frente a la reforma, es que todos queremos que allá llegue el personal de salud y ojalá llegaran los pediatras, pero ¿cómo hacemos si no hay condiciones? O sea, no hay condiciones desde muchos puntos de vista, en algunas zonas por temas de violencia, por la calidad de vida, porque si yo tengo familia e hijos, ¿dónde los voy a poner a estudiar o me toca irme a vivir allá, etcétera, etcétera? Pero hoy sí creemos, y también es una enseñanza de pandemia, que la telemedicina es una herramienta en la cual nosotros además le hemos dicho al ministro, estamos dispuestos a entrar en ese proceso e incluso desde las organizaciones gremiales y organizaciones científicas de pediatras nos ponemos a disposición para ayudar, apoyar a los médicos generales y al personal de salud en esas zonas. Esas son nuestras propuestas, esas mesas técnicas están funcionando. Lo último que hicimos, que espero que lo hayan visto, fue una derecho de petición al Ministerio de Salud. Este derecho de petición, bueno, de no más cierre de servicios de pediatría, donde están consignadas básicamente las propuestas que les estoy mostrando. Miren ustedes que conseguimos acá el apoyo de promotores, son 42 organizaciones, desde Sociedad Colombiana de Pediatría, desde Asociación Colombiana de Infectología, Alianza por la Niñez Colombiana, hasta algunas organizaciones internacionales de niñez, organizaciones de pacientes, o sea, realmente el apoyo ha sido absoluto. En este momento llevamos más de 11.000 firmas, 11.379 firmas a la fecha y estamos esperando que el ministerio responda a todas estas organizaciones. ¿Qué nos han dicho en el ministerio? Digamos que creo que hemos avanzado en poder demostrar con cifras, con hechos y con datos, que tenemos la razón, que nuestras propuestas están dirigidas al fondo del problema. Bueno, y estamos atentos a que el ministro ya en esta fase, después de 3 reuniones que hemos tenido con el equipo técnico, pueda contestarnos realmente, pues en concreto, qué decisiones va a tomar frente a estas peticiones. Quiero decir, sin embargo, que hay una cosa, y es un poco lo que le comentaba a la doctora Sandra y al doctor Villar antes de empezar esta charla. A pesar de que vamos ahí y no tenemos todavía un resultado en concreto por parte del ministerio, hemos ganado todo. Quiero contarles que hoy, en este momento,
cada vez que se cierra, cada vez que se va a reducir, cada vez que se anuncia un cierre de pediatría en cualquier parte del país, los pediatras de inmediato reaccionan, nos llaman, nos dicen, nosotros enviamos los derechos de petición, hablamos con el director del hospital, los ponemos, quiero decir, en la picota pública, lo que haya que hacer. Con eso, hoy, y sin todavía tener respuestas del gobierno nacional, sino realmente creo yo que el avance en la defensa y en el empoderamiento y liderazgo de los pediatras a nivel nacional en defensa de sus servicios ha logrado que en las últimas 3 semanas, hace 3 semanas anunciaron el cierre del servicio de pediatría de la clínica Alma Mater en Medellín. Finalmente, a la semana después de la presión, echaron la decisión para atrás. La semana pasada, el lunes, perdón, de esta semana, anunciaron el cierre de un servicio de pediatría en una clínica de Pereira. Hoy, esto todavía no lo puedo decir formalmente porque nos falta el duque escrito, pero hoy llamaron a la pediatra lo mismo y le dijeron, o sea, nos tienen llenos de papeles, de derechos de petición, las EPS se están llamando, los noticieros nos están llamando, etcétera, etcétera. La decisión seguramente es que se va a echar para atrás esa decisión de cerrar el servicio de pediatría. Entonces, aunque no tengamos resultados que son del orden del ministerio y que esperamos tener, en la práctica hemos tenido un gran avance en la concientización, en el liderazgo de los médicos pediatras en defensa de la salud de los niños desde esta organización. Y a mí particularmente eso me parece ya una ganancia grande. Sin embargo, cierro esta presentación diciéndoles, los invito a firmar. Necesitamos más firmas. Ustedes encuentran, simplemente entran a Google, no más cierre de servicios de pediatría Colombia, change.org, y ahí pueden ayudarnos con su firma. Muchísimas gracias por el espacio y quedo muy atenta a las preguntas. Bueno, doctora Clemencia, muchísimas gracias por su intervención. Si bien es cierto que nosotros hemos escuchado muy superficialmente este tema de los cierres de camas de pediatría y de ginecología en Colombia, usted nos acaba de hacer un despliegue muy completo y muy claro de la situación real. Y pues le agradecemos mucho porque definitivamente es un tema muy importante que compromete pues el binomio madre-hijo y pues tenemos como conclusión que definitivamente cuando el gremio se une pueden empezar a verse cosas muy interesantes que redunden pues en beneficio de la comunidad. Si existen de pronto preguntas o comentarios en este momento, con mucho gusto pueden levantar la mano y la doctora Clemencia pues nos responderá las inquietudes. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? La doctora Jenny Meléndez. Doctora Jenny, buenas noches. ¿Puede abrir el micrófono? Hola. ¿Sí me escuchan? Así es, sí, señora. Gracias, muchas gracias, doctora Clemencia, por su presentación. Tengo una duda. Cuando usted habla de subsidio a la oferta, nos estamos refiriendo a que el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, subsidie en parte a estas IPS que están ofreciendo los servicios. Muchas gracias, doctora Jenny, por hacerme esa pregunta porque me permite clarificar. Voy a ponerlo con un ejemplo. ¿Qué se hizo en pandemia cuando necesitamos que todas las IPS rápidamente reconvirtieran camas
para un servicio específico que en ese momento era unidad de cuidado intensivo adultos. Lo que hizo el gobierno nacional y lo que hicieron los gobiernos distritales y departamentales fue pagar un subsidio a la oferta, es decir, acordar con las IPS y decirles, mientras usted me mantenga esta cama abierta, esté ocupada o no, yo le voy a pagar esta suma. Nosotros tenemos un cálculo económico que no es muy alto, pero ese subsidio a la oferta en el caso de los servicios de pediatría y en el caso de los servicios de ginecobstetricia es indispensable. Es decir, un giro directo desde ADRES con recursos de la salud que están en ADRES para que esas IPS se les pague por cama habilitada de pediatría. No para que tengan ganancias, al menos para que no pierdan y los servicios sean sostenibles. No lo podemos lograr solamente a punta de tarifas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Perdón, Clemencia. doctora Sandra. Sí, ¿Sí? claro, siga, doctora. Bueno, en ese caso tengo otra pregunta, doctora. Sí, señora. ¿Por qué dice usted que no se puede manejar con tarifas y por qué no se podría o pensaría uno que debería incluirse dentro de la reforma planteada alguna solución para este problema? O sea, yo entiendo el tema de las tarifas y entiendo que es, como usted dijo, perverso. Y es perverso no solamente para los servicios de pediatría y ginecobstetricia, para todos es perverso porque el hecho de que no haya una reglamentación en la tarifa permite que unos cobren lo que les parezca hacia lo alto y otros cobren lo que les parezca hacia lo bajo, lo cual también es espantoso y es súper perverso, sobre todo para el sector público, ¿no? Y eso redunda pues entonces en un pésimo reconocimiento a la labor de los profesionales. Entonces, si estamos viendo que es tan perverso lo de las tarifas, ¿por qué no lo cambiamos dentro de esta propuesta de reforma? O sea, podríamos nosotros como actores y dentro de todos los gremios médicos que estamos teniendo ahí en participación en la propuesta de ley, ¿por qué no se toca el tema de la tarifa para que deje de ser perversa o para que deje de funcionar de esa manera? Entiendo la pregunta y entonces la respondo como en dos partes. En la primera parte, ¿por qué en pediatría hoy, hablemos primero sin reforma, hoy no se puede solucionar vía tarifa? Porque yo hospitalizo al niño, le pongo el oxígeno, le pongo los líquidos endovenosos, le pongo el inhalador, necesita 3 días de hospitalización y no puedo subirle la utilidad a ese oxígeno, ni a esa cama, ni a esos líquidos por encima de que igual es la tarifa del oxígeno y de los líquidos para un adulto, me tocaría subirle como el 5.000%. Y eso, digamos, económicamente hablando, es imposible, perverso, no tiene presentación, ¿cierto? No puedo. No puedo diferenciarlo de esa manera y no alcanza porque la diferencia es sobre todo en todas las intervenciones que necesita este paciente adulto, mientras estas poquitas que necesita el niño. Entonces, hoy no hay manera de solucionarlo vía tarifas. Así yo le dijera, voy a decir si yo fuera IPS. Bueno, EPS, entonces súbame el 10% las tarifas por ser pediatría. La diferencia es como del 5.000%, porque es ese listado grande que me sale al final en la factura. Pero entonces usted va a un segundo punto que es muy importante, doctora Jenny, y es ¿por qué facturamos? ¿Por qué nos inventamos este sistema de facturación por evento? Y se lo dejamos completamente libre al mercado. No, ahí ya no hablemos de pediatría, hablemos en general. Este sistema de facturación por evento da para todo, como usted lo ha dicho. Da para que muchas de las IPS sin poder de negociación terminen perdiendo con tarifas
irrisorias que además luego se trasladan al personal de salud en tema de bajos honorarios, salarios, etcétera, etcétera, ¿cierto? En deudas a los proveedores, a los trabajadores, etcétera. Entonces, y otros servicios y otras IPS que también hay que decirlo, que abusan al contrario, porque en Colombia tenemos casos, pues ustedes los conocen, hablo de IPS también. Tenemos casos de IPS que le ponen una utilidad del 5.000% a un medicamento, que le ponen una utilidad del 350% a un acetaminofén, pero es que el acetaminofén, como es por millones, eso se vuelve un montón de plata. Que tenemos IPS, hace poquito, no sé si vieron la noticia, una IPS que está cerrada hace 3 años, ay, no me acuerdo en qué región del país fue, si alguno se acuerda. En todo caso, eso está cerrado hace 3 años y siguen facturando accidentes SOAT. Y cuando fueron a mirar, eso está cerrado. Es decir, aquí hay todo tipo de abusos y esa facturación se da en ese sentido para todos esos abusos que de un lado nos dejan cojos y se cierran los servicios porque no son rentables y en otros se abusa también de los recursos públicos de la salud. Nosotros en ese sentido, ¿qué hemos dicho para el tema de la reforma? Precisamente es una de las preocupaciones. El tema de la reforma está centrado en que las EPS han abusado de los recursos de la salud, lo cual es cierto. En Colombia hemos visto la corrupción de las EPS, etcétera, etcétera. Hay diferentes niveles, también hay que decirlo. Ahí no se puede meter todo en el mismo saco, como casi siempre que uno generaliza se equivoca, pues tenemos casos tan aberrantes como los de Salucop, pero tenemos otros que no. Pero ha habido muchos abusos y mucha falta de control de los recursos. Pero si yo digo que el foco de la reforma a la salud es porque tengo que controlar esos recursos por parte de las EPS, porque son recursos públicos, entonces, ¿por qué no hablo de cambiar la contratación, ¿cierto? Y hablan de aseguramiento social, de cambiar la facturación para que esta facturación no sea una facturación por evento que también da lugar a todos esos abusos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, nuestra postura es precisamente esa, doctora Jenny. Un momento, no nos vengan a decir que aquí el problema de los recursos se acaba quitándole la plata a las EPS, en lo cual estamos de acuerdo, hagan el giro directo y no le paguen la UPC. Pero no nos dejen por fuera el tema de las IPS, porque habría que cambiar la forma de contratación con las IPS para evitar esos abusos y eso sí generaría un equilibrio económico total para el hospital. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos hospitales en España y veía un hospital pediátrico en Barcelona donde es un privado, contratan con el Estado. ¿Y cómo les paga el Estado? Mire usted, ellos dicen, tengo una infraestructura que me da para hospitalizar con estas camas de pediatría, con un girocama de tanto, con un promedio de estancia de tanto, con tales indicadores de calidad, con tales indicadores en UCI, con tal capacidad instalada, entonces yo le puedo, señor Estado, atender A, B, C, D, así, en números. Y el Estado le dice, listo, usted me atiende eso y yo le pongo el presupuesto de su hospital para este año. Y lo único que usted me tiene que, ni siquiera me pasa una factura, usted lo único que me tiene que pasar son los resultados y los indicadores de calidad. Y si usted esos indicadores de calidad los cumple, entonces su presupuesto está garantizado. Y si los mejora, tiene un incentivo de tanto. Y no hay facturación. Mientras nosotros no veamos los recursos públicos en total, cuidados desde la salida del Estado y los recursos del Estado, no solamente de las EPS, sino de las IPS, cuidarlos al detalle para que tengamos además menos gastos administrativos, menos facturadores. Yo no sé si los colegas saben, pero hoy en Colombia, hoy en día, una clínica de alta complejidad tiene el 30% de personal son facturadores, auditores y cartera. Imagínense ustedes, recursos que deberían estarse utilizando ¿en qué? En atención en salud, porque son los recursos de la atención en salud.
Entonces nosotros sí estamos diciendo como acuerdos fundamentales, esa forma de facturación con las IPS tienen que revisarla. Y máxime si le van a quitar el control a las EPS, quítenselo. Pero si no tenemos control en las IPS, esto se nos va a salir de un bolsillo roto para otro bolsillo roto. Entonces sí es necesario. En eso estoy de acuerdo. Gracias, doctora Jenny. Gracias a usted, doctora. Me queda clara, tristemente claro todo. Bueno, ¿habrá alguna otra inquietud o algún comentario que alguien más quiera adicionar? Pues yo tengo un comentario y es dos comentarios en realidad. El primero es agradecer a Clemencia el que nos haya acompañado y, y- y me parece muy destacado. Hemos tenido la oportunidad de un destacado esfuerzo por hacer una disección cuidadosa y muy bien documentada de un problema. Y creo que todos los que tuvimos la oportunidad de escuchar ahora, pues a Clemencia, eh, estaríamos de acuerdo en considerar que se trata de un problema grave. Yo intuía, pero ahora después de ver los números y de mirarlos bajo el análisis de lo que representa eh, la, para la salud de los colombianos y el sistema y la buena salud del sistema, pues atender a esto es realmente esencial y es urgente. Es urgente. Quisiera ampliar mi comentario solo empezando, solo pues, destacando que creo que es ejemplar ver cómo tomando un problema y profundizando en él, dónde están las contradicciones principales y cómo se resuelven. Me parece que ese énfasis en cómo la atención, el modelo económico basado en contratación, en la facturación, es imposible que resuelva la contradicción de que una IPS privada pueda superar a través de la facturación. Entonces es un ejemplo muy ilustrativo del papel de la rectoría del sistema en manos del Estado para resolver un problema que el mercado no resuelve. Y creo que es ejemplar el ejercicio de documental para ilustrar que aquí se necesita el ministerio. Y también me parece que el llamado acerca de cómo los picos colocan en reto la atención de los niños en Colombia y 2 veces al año, pues destaca también el problema de las coberturas de vacunación y la ausencia de una política sistemática para recuperar el PAI y decir, la promoción de la prevención en Colombia es también un tema del ministerio. Y en términos del costo o de los costos, pues algo que todos conocemos muy bien es que cuando en la familia nuestros hijos, un sobrino está hospitalizado, pues eso paraliza buena parte de las actividades de la vida familiar y de la productividad familiar. Entonces hay un montón de sufrimiento y de costos indirectos asociados a la hospitalización de los niños que también debe ser algo que tenga una implicación en el diálogo, pues en un ministerio que esté interesado, que hace parte de una gestión y que entonces promover la vacunación eh, e intervenir va a tener distintos efectos positivos para la sociedad, creo que es una intervención. Y finalizo el comentario pues felicitando el cómo haber llegado entonces a unas mesas técnicas con una propuesta concreta en la que se incorporan fórmulas que ya fueron probadas y fueron pues
fueron probadas en medio de la pandemia. Recuperar la gobernanza para la redistribución de los pacientes a través del CRUE departamentales e independiente de la EPS, creo que es un gran aprendizaje y es el momento, y eso aplica, desde luego, también no se nos escape de la presentación de Clemencia el problema en obstetricia, el manejo de la salud materna y de los riesgos perinatales, pues, de las maternas, y la manera como a veces esto se ve afectado por las autorizaciones de las EPS, entonces un CRUE activo. Creo que está colocada en la mesa del ministerio una propuesta que debe atender, y creo que nos convoca a esta presentación. Yo mientras la escuchaba pienso que es muy afortunado que ya tengamos entonces el canal en el disponible para poderla volver a escuchar y compartirla con colegas y discutirlas con colegas, porque realmente es ilustrativo, es un modelo de cómo disecar un problema para comprenderlo, encontrar dónde están sus principales contradicciones y resolverla a través de una propuesta que llega a los que tienen la gobernanza para que tomen decisiones. Y muchas gracias, Clemencia. No tenía preguntas, sino un Gracias, comentario. gracias, Muy gracias. clara tu Pues presentación. yo creo que es importante dos cosas que tú mencionas que quisiera resaltar. Primero, que siempre tengo en la cabeza, tal vez por lo que me tocó manejar estos 2 años de pandemia, en los que además muchos de ustedes, los que están acá, me ayudaron. Fue un tema muy complejo, pero aprendimos cosas. Unas salieron mejor que otras, pero aprendimos cosas. Y yo siempre creo que no hemos sido lo suficientemente no nos hemos sentado a mirar realmente que varias de esas medidas que se tomaron en medio de una emergencia, que no eran tan planificadas, son buenas y se pueden utilizar para otras problemáticas. Deberíamos aterrizar. Estoy trabajando, ya ojalá les pueda mostrar, estoy trabajando un poquito un tema de una evaluación más juiciosa, porque creo que sí hay medidas de allí que deberían utilizarse. Hoy en el mundo, por ejemplo, en el tema de infraestructura en salud, se está hablando de que la infraestructura en salud debería responder a los fenómenos epidemiológicos y de morbimortalidad que son dinámicos. Es decir, cómo hacemos una infraestructura lo mejor posible, flexible, que responda a los fenómenos epidemiológicos, es decir, a la lógica de la salud, a la lógica de lo que le pasa a la población, a la lógica de, y no esta rigidez en donde tenemos unos edificios con unos servicios montados y no hay nada que hacer. No nos podemos mover de ahí y no miramos sino la parte económica abajo, miran los gerentes y cierran y abren y ese es el único parámetro. Esa no puede ser la lógica. Hoy el mundo está entrando en mirar esto de cómo miramos la infraestructura desde el punto de vista dinámico y cómo esa flexibilidad tiene que existir es en la lógica de lo que necesita la población. Pero bueno, nosotros ahí, pues imagínense, si estamos hablando hasta ahora de este tema, o sea, estamos lejos, pero son retos y cosas que me hace pensar, Luis Ángel, que deberíamos nosotros pensar en eso. El doctor Diego Mauricio Mojica, estoy leyendo en el chat que pregunta, doctora Clemencia, quisiera preguntarle si tiene datos de cuántos niños se pudieron ver afectados por cierres de este servicio a nivel país. Es difícil, doctor Diego, hablar de cifras concretas, pero sí hemos avanzado en eso. Recuerde usted que en una de las diapositivas mostramos que el 7% aproximadamente, según las cifras del Ministerio de Salud, de el perfil de morbilidad en hospitalización y en urgencias, el 7% de la población pediátrica, que para Colombia estamos hablando casi de 14 millones de personas menores de 18 años, de 12 millones de personas más o menos si hablamos de menores de 14 años, estamos diciendo que el 7% de esa población requiere servicios de urgencias y que de esas la mitad se hospitaliza, de los que llegan a urgencias.
tenemos una relación ahí de 0,47% de hospitalización. Entonces, ¿qué nos pasa si tenemos una insuficiencia de la capacidad instalada? Y como yo les mostraba, especialmente en esos picos respiratorios en donde se pone en estrés el sistema de salud y la capacidad instalada para la población pediátrica, entonces tenemos una población que puede estar alrededor de unas 50,000 atenciones al mes, que puede estar por lo menos afectada por fallas en la oportunidad, en el acceso y en la calidad. Hasta ahí le puedo decir. Decir y derivar luego, eso ameritaría un estudio casi caso por caso para poder decir de ello, en qué terminó esto, ¿no? Finalmente, voy a poner un ejemplo. El niño que se intubó en urgencias en el mes de marzo y no se le consiguió cama porque todo está lleno, o se tiene que hospitalizar porque tiene dificultad respiratoria y no se consiguió cama, y entonces dura 3 o 4 días en una camilla en urgencias con una sobreocupación, como yo les mostré, el 190% en un servicio de urgencias. ¿Cuál es el riesgo que tiene ese niño de ser mal atendido, de que se cometan errores, de que pase A, B, C y D, de que se contagie, de que etcétera? Entonces, las cifras, digamos, pudieran ser esas, pero entrar a decir si el resultado final se le puede atribuir únicamente a este factor, pues es más difícil porque ameritaría un estudio ya incluso sobre las historias clínicas. Pero nosotros no tenemos duda de que la calidad de la atención, la oportunidad y el acceso están digamos, afectados. Hola, muchas gracias, Clemencia. Me parece que es una reunión muy interesante. La verdad es que yo no creí que el problema fuera tan grave. Y yo lo que veo es que esta cultura del mercado que ya hizo mucha mella en la población, ¿no? Y aún en nosotros. Por eso mi comentario va a primero agradecerle a Sandra Acevedo que está ahí al frente del cañón con Luis Ángel y con Dianita Cano y el resto de mesa directiva del colegio que han venido trabajando. También he visto también al doctor Duarte muy activo en esto, pero quería decirles, oiga, esto que no despierte sensibilidad es porque esta cultura del mercado nos anestesió completamente. Es que es un problema gravísimo, como lo plantea y como lo hace ver. Y pongamos las invitaciones que pasaron a los pediatras y todo, pero como, bueno, no sé, quería hacer esa reflexión porque están muy pocos y yo creo que, bueno, no solamente los pediatras, sino todo el cuerpo médico tendría que estar muy sensibilizado con esta cosa tan deformante de la prestación de los servicios de salud, y que en lugar de que se pueda arreglar, lo ve uno que puedes empeorar cuando esta atención primaria que no tiene presupuesto, como lo han manifestado, le vaya a quitar aún más dinero, más presupuesto a la atención en las clínicas. Puede ser devastador el resultado. Entonces, yo llamaba la atención y mirar cómo seguir el grupo que está ahí trabajando, seguir aquí, por lo menos en la región, haciendo esto insistentemente, a ver si podemos como avanzar. Ese es el llamado que yo hago. Les agradezco muchísimo y creo que estos datos son muy sensibilizantes. Muchas gracias. Doctor Fabio, muchas gracias. Realmente, digamos que, pues por eso agradecer mucho el espacio, doctora Sandra, y a todo el colegio, a todos los colegas. No es fácil cautivar a los médicos en este tipo de temas que sí nos competen,
pero eso no nos debe desilusionar nunca. Yo hoy estoy feliz porque siento que, aunque los pediatras no vengan a esta charla, que la doctora Sandrita va a poner allá en la página y nos va a ayudar a que sí la vean, no importa que no sea hoy, pero hoy sí siento que hemos logrado que, lo que yo les decía, hoy ustedes no se imaginan, cuando van a cerrar un servicio, es que ahí es que está el tema del médico, ¿no? ¿Cuándo reacciona? Cuando lo van a tocar a él, cuando le van a cerrar su servicio. Mientras tanto dice, ay, sí, yo sí vi por ahí que cierran los servicios, pero pues no es el mío. Yo estoy aquí tranquilo. Cuando le llega a él, por lo menos hoy acuden a nosotros a decirnos, así sea en ese periodo final, venga, ayúdenos a hacer algo. Eso, digamos, a mí frente a los años anteriores que he trabajado este tema, me parece que hoy hay mucha más sensibilidad y hay al menos esa posibilidad. Y ahí quiero hacer, doctora Sandra, si me permite, una reflexión. Y es lo importante de tener una organización cuando se presenta un problema, tener quien la canalice, tener quien haga y proponga, tener una voz, tener una salida. No está en nuestras manos solucionar este problema. Nosotros no somos los tomadores de decisiones, no somos el gobierno nacional ni somos el Congreso de la República. Pero sí está en nuestras manos generar el estudio juicioso del tema, la profundización, las propuestas, las salidas y la voz. Y ahí me parece que hemos ganado espacio y por eso agradezco mucho estos minutos que me has dado hoy porque, bueno, ustedes me escucharon y yo sé que ese mensaje va a llegar a muchas más personas. Bueno, doctora Clemencia, muchísimas gracias. Igual seguimos trabajando en equipo y sensibilizando a los colegas acerca de la importancia de mantenernos informados y al día de todo lo que acontece en nuestro sector. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y en el transcurso de la semana dejaremos la grabación para que la puedan consultar en cualquier momento en la cuenta de YouTube del Colegio Médico de Santander. Muchísimas gracias entonces y buena noche. Un saludo para todos. Muchas gracias, doctora Sandra. Gracias. Bueno, buena noche. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.